Y exactamente, aquí estamos en el espacio de Icomos Argentina, en el provincial, y vamos a irnos para la provincia de Tucumán. Qué lindo es acercarnos hacia el norte de la Argentina para dialogar con Raimundo Daniel Rubio. Él es arquitecto, es magíster en historia de la arquitectura y el urbanismo latinoamericano. Además es máster en restauración y rehabilitación del patrimonio de la Universidad de Alcalá, profesor adjunto en la universidad justamente allí de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán, entre otras actividades. Pero la idea es hablar un poco sobre el patrimonio de esa provincia. ¿Qué tal, Raimundo? Un gusto, Marcelo Mucha aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Hola Marcelo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por este espacio para el patrimonio. Bueno, primero una pregunta quizás simple pero interesante como para empezar a escuchar los puntos más destacados, ¿no?, que tiene el patrimonio en la provincia de Tucumán. ¿Cuáles son? Sí, mira, te diría que de todos es la lucha por la defensa del patrimonio, que en los últimos 10, 12 años ha ido cobrando un empuje nuevo y cada vez más fuerte, ¿no? Te diría que incluso impulsado por aquellos peligros que sufre el patrimonio. A veces son las desgracias lo que nos fortifican y en este caso ha ocurrido así, ¿no? De todos ellos te diría que este último año el más significativo ha sido el de la Casa Azúcar, la que denominamos Casa Azúcar. ¿Y qué es la Casa Azúcar? La Casa Azúcar representa, más bien la Casa Azúcar, un proceso de defensa y salvaguarda de esta propiedad dentro del marco de la ley provincial, la ley que tenemos que es la 7500 y la modificatoria esta que es la 8645, que se ha iniciado en el año 2012. Esta casa pertenece, mejor dicho, podemos mencionar mejor que es la Casa Barbieri Melchenzúcar, por los propietarios por los que ha pasado. Es una vivienda privada muy importante, que durante la última década había sido un espacio para la cultura en Tucumán, ya que su propietario, la Fundación Luchi, la había abierto a las distintas expresiones de la cultura tucumana. Pero que en el año 2012 había decidido demolerla para iniciar ahí un proyecto de inversión inmobiliaria. El tema comienza en el año 2012 y bueno, desde ahí surgen una serie de eventos que llegan hasta este año. Lo importante de esta casa, digamos, son muchos aspectos los que confluyen en esta casa, desde su historia, sus características, sus valores, y a partir de ahí el proceso. Creo que son, ¿no?, como dos cosas. Por un lado, todo lo que la casa como valores configuraba, y por el otro lado el proceso como una muestra de un recorrido que la ciudadanía, los profesionales y el Estado han desarrollado para poder salvar. Me quedo con esa definición que nos dio Raimundo en el comienzo, ¿no?, que me parece que no solamente pasa para el patrimonio, sino para muchas cuestiones que lo asemejamos con la actualidad en la Argentina. Siempre a partir de un hecho desgraciado se empieza a pensar en algo, digo, cuando se podía haber pensado mucho antes. Bueno, un poco es la historia de esta casa, ¿no?, y de ese trabajo que ustedes están, si me permite el término, están peleando, están luchando para que salgan adelante, ¿no?, para que se defienda y se haga una salvaguarda. Sí, la casa nos ha permitido avanzar un paso más en la defensa del patrimonio. Ha sido el objeto, el mascarón de proa, el baluarte por el cual luchar para avanzar en la defensa del patrimonio. Si me dejas que te cuente un poco, sí, claro, lo particular de esta casa. A ver. Es que hay un propietario italiano, el señor Barbieri, que en el año 23 se la encarga a un arquitecto que es español, Lucena, para que le haga el proyecto. Pero la obra la construyen constructores y la decoran artistas que son italianos. Luego la compra un español y luego en el año 39 la compra un sirio.
con lo cual, como verás, rodean en la construcción, diseño y uso de la casa las diversas comunidades que se han asentado en nuestro territorio, ¿no? Como inmigrantes que han venido a trabajar en nuestro país. La historia de la inmigración en una casa, podría decir. En una sola casa. Claro, están todos juntos ahí y la casa ha servido, ha mantenido y ha conformado a todos, amablemente, digamos. Claro. Claro, y en ese trabajo que ustedes están haciendo, si no me equivoco, me dijo desde el año 2012, ¿no? Desde el 2012 que se ha iniciado la defensa de la casa. ¿Y qué se rescata de la casa? ¿Qué es lo que ustedes entienden que es fundamental para que, bueno, siga estando como cada una de estas corrientes inmigratorias lo construyeron? Te diría que, por un lado, el valor de emplazamiento que tiene la casa, porque el terreno donde está es un terreno doble de 22 metros, está sobre lo que era el Boulevard Salta, o sea, una conformación urbana muy particular, de esta calle con doble vía y arbolada, está retirada de la línea municipal, con lo cual deja un jardín, es una configuración que es similar a otras 3 casas vecinas, con lo cual conforma todo un contexto particular. Esta forma de emplazamiento era típica de las villas suburbanas, pero está dentro o queda dentro de la ciudad, porque esto era el primer ensanche del 19. Su volumetría no es la tradicional académica, sino que es más bien de carácter aditivo, como la pintoresquista, es asimétrica, como la arquitectura antiacadémica, y las habitaciones sí son compartimentos estancos, como toda arquitectura premoderna, pero se organiza en torno a 2 halls diferentes, uno que es para lo social y el otro que es para lo privado, y el lenguaje con el que se construye es un lenguaje que, tiene filiaciones con la secesión vienesa, pero la decoración tiene que ver con el floreal italiano, las rejas interiores interiores y exteriores son modernistas, así que hay una tremenda conjunción ecléctica de diversas influencias en una sola casa, lo cual la hace tremendamente importante desde el valor de singularidad que tiene, porque es única en su configuración, en su tratamiento, en su emplazamiento, y por el otro lado que a pesar de haber pasado por tantas manos se ha conservado con un alto valor de autenticidad, no ha sido modificada ni tipológica ni constructivamente de manera significativa, se ha conservado prácticamente como había sido construida. Y al mismo tiempo forma parte, ella es el componente fundamental de este conjunto urbano de otras 3 viviendas más. Las otras están en terrenos más angostos, están retiradas con su jardín, pero pegadas sobre una de las medianeras. Esta vivienda está totalmente exenta, y dada su escala, que es de una sola planta, configura junto con las otras una escala urbana similar. El problema de su demolición o de su pérdida significaba implantar en ese sitio, o sea, no solo para la casa, sino que se implante en ese sitio seguramente un grupo de torres de gran altura, con lo cual inmediatamente las otras 3 casas iban a seguir la misma suerte. Entonces, claro. Esta casa, el salvar o proteger esta casa permitía salvar toda la cuadra. Eso es lo que la convertía también en un elemento fundamental para defenderla, ¿no? Claro. Raimundo, muchas veces cuando hablamos con especialistas, como lo estamos haciendo ahora con usted, nos cuentan sobre el rol fundamental de la ciudadanía para preservar este tipo de patrimonio, ya sea una vivienda o alguna otra cuestión. ¿Qué rol ha tenido la participación ciudadana en todo esto? Ha sido fundamental. Sin la participación ciudadana ha quedado muy claro que esto hubiera sido imposible de seguirse este proceso. Ya había ocurrido algo similar en Tucumán, cuando a fines del 2007, principios del año 2008, el Poder Ejecutivo había decidido desafectar de la protección patrimonial a 5 inmuebles, incluso uno de ellos que abarcaba toda una manzana, para ponerlos a la venta, digamos, al mercado, ¿no?, inmobiliario, para cambiarlos por dinero. En ese momento la sociedad, frente a esta desgracia, reaccionó y se generó un grupo que se denominó Tucumán no se vende, de diversas personas de distintos ámbitos,
que luchó y se enfrentó a la decisión política para evitar la venta de estos inmuebles. Ahora eso se logró, se consolidaron esos inmuebles, pero estos inmuebles estaban bajo el dominio público. En este caso la situación era diferente porque era una vivienda, era de dominio privado, y sin embargo la ciudadanía también reaccionó de la misma forma y luchó para salvarla. El proceso, como te digo, arrancó en el 2012, fue bastante largo, hubo muchas idas y vueltas, y los distintos actores que participaron tuvieron roles muy significativos que no se enseñan cómo es esto de cómo hay que hacer para luchar por el patrimonio, ¿no? Está claro. Por último, Raimundo, ¿cómo sigue este proceso? ¿Cómo van a seguir trabajando? El proceso que, como te digo, arrancó con la idea del pedido de demolición, digamos, por parte de la empresa, y que gracias a la participación ciudadana de distintos actores, incluso fue muy fuerte el accionar de los artistas emergentes, hubo legisladores, hubo miembros de distintas instituciones, el Colegio de Arquitectos, la Junta de Estudios Históricos, la propia facultad. Lo que impulsó fue que hubo dos posturas políticas enfrentadas finalmente, que fue lo que se decidió en este año, ¿no? Afines, para variar, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, eso es otra cosa a tener en cuenta. Digamos, los avances sobre el patrimonio ocurren entre Navidad y Año Nuevo, de manera que a uno no le den margen de maniobra, ¿no? Ha ocurrido sistemáticamente así en Tucumán. En ese año se enfrentaron las dos posturas políticas del gobernador y la legislatura, que decidió no ampararla, y el intendente, que salió a defenderla a la casa y a lograr la expropiación, finalmente con fondos propios, buscando donde no había para poder evitar la demolición, que por una cuestión legal ya era inminente, porque el sistema de patrimonio no permite salvar edificios que son de propiedad privada. La única, digamos, protección que existe es la expropiación como camino final. Claro. Pero claro, no hay recursos para andar expropiando todo el patrimonio privado que tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer de ahora en más es, por un lado, anticiparnos a estas situaciones, ¿no?, de pérdida inminente, adelantándonos en el tiempo, teniendo los recursos legales y digamos, la protección de los inmuebles. Y por el otro lado, buscando incrementar la escala de protección, porque en este momento hemos salvado esa casa. Finalmente ha sido comprada, se está llevando adelante junto con la Facultad de Arquitectura un proceso de restauración y refuncionalización para distintos usos, tanto desde usos protocolares hasta culturales, pero es esa casa. Y ahora ocurre que también se sabe que hay una empresa que quiere comprarla de la par para hacer un emprendimiento inmobiliario, con lo cual destruiría de nuevo el sector. Entonces la protección tiene que incrementar la escala, ir no solo el edificio, sino aquel sector que ese edificio está caracterizando y que normalmente tiene una arquitectura menor que lo acompaña, pero que le permite configurar un espacio público de alta calidad, que es paisajística, ambiental, arquitectónica, cultural, etc. Entonces son esos, ¿no? Adelantarnos a los hechos a través de los organismos que podemos aportar, en cuanto a carpetas de valoración patrimonial, procesos de declaratoria patrimonial, etcétera, y el Estado que instrumente los medios legales para poder proteger más el patrimonio que tenemos.